Hola, hola, ¿cómo les va, amidosos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Con muchas ganas de hablar de cine de terror, hoy nos toca hacer la crítica, sin spoilers, de Buckhead. Habla con los muertos de el cineasta, del director inglés-español Alberto Corredor, una película que está basada en el cortometraje que el mismo Alberto Corredor hizo en el 2017. ¿Vale la pena ir al cine a verla? ¿Es buena película? ¿Es mala? ¿Es regular? Te cuento todo después de la intro. Como siempre te recuerdo que dejes tu like si te vas a quedar a ver este video, así me ayudás. Y si te gusta el cine de terror, las series de terror y los videojuegos de terror, ¿qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Ahora sí, con Buckhead nos metemos en la historia de Iris, interpretada por la gran Freya Allen, que conocimos en The Witcher y que hizo un gran papel en esa serie junto a Henry Cavill, y que ahora protagoniza esta película que la verdad tiene sus altibajos. La historia nos muestra cómo tras la muerte de su padre, Iris debe viajar, reconocer el cuerpo y a tramitar todos los papeles de lo poco o lo mucho que le ha dejado su padre como herencia. El abogado del padre le muestra la propiedad que le dejó como herencia junto a otras pequeñas cosas, un bar que es centenario, que hace mucho tiempo que está ahí y que el abogado todo el tiempo la está tratando de convencer de que lo venda. Iris, que no tiene un lugar donde quedarse, no tiene una casa propia, que tiene problemas para pagar la renta, finalmente decide quedarse a vivir en el bar y experimentar un poco la vida inglesa y ver qué sucede después para tomar una decisión definitiva. Y una vez que firma las escrituras, allá en el tráiler nos muestran que va a quedar atada no solo a la propiedad, sino a un ser muy especial que habita en el sótano de ese bar. Iris, junto a su amiga que vino para ayudarla, descubren que en el sótano hay una entidad que no saben al principio cómo manejarla, que tienen que ver unas instrucciones que dejó grabada su padre para tratar de lidiar con ese ser que está oculto en la propiedad y que tiene determinados poderes que no les voy a contar, ya lo van a ver ustedes, que pueden resultar un arma de doble filo. También conocemos a un personaje, a un hombre que todo el tiempo está obsesionado con esta entidad que está en el sótano, y que durante toda la película va a tratar de contactarse todo el tiempo y de utilizar esta entidad para un uso personal que va a aparentar una cosa pero que va a resultar totalmente otra. La película tiene muchos baches de guión. Es una película que, a pesar de que Freya Allan, la protagonista, le pone mucha actitud, que lleva muy bien su personaje, casi que se carga la totalidad de la película en su espalda, a pesar de eso, la película le falta condimento. Es una película muy insulsa, muy chata por momentos, con pequeños giros interesantes que a uno lo vuelven a atrapar y lo vuelven a meter en la historia, pero que por momentos tiene sus lagunas argumentales que la tornan un poco, no aburrida, pero sí carente de interés, carente de esa pizca de sal, de esa pizca de incertidumbre que necesita una película de terror. Lo que sí logra la película, y esto es la verdad un mérito, es mantenerte atrapado en esta sensación de que Iris no va a poder abandonar esa propiedad tan fácilmente, ni poder traspasarla a otra persona tan fácilmente como se pensaba en un inicio. En fin, los acontecimientos se van sucediendo, van escalando, no tanto en intensidad, sino en conocimiento, en lo que nos vamos enterando de esta historia. En cada escena, en cada acto, le vamos agregando un ladrillito más a esta gran pared que nos termina de conformar todo el perfil de lo que está pasando, hasta que llegamos al final, que eso sí, hay que destacarlo, tiene giros, un par de giros el final muy interesantes que uno no se espera y que termina por
dejar una mejor sensación de la que verdaderamente tiene esta película. El final me gustó. Quizás hay que prestarle atención, yo les diría esto, presten atención a lo que se dice en el final, porque si no, si uno medio que está distraído y se lo pierde, puede quedar medio confuso. Pero si le prestan atención se van a dar cuenta de cómo todo lo que fuimos viendo en la película cierra perfectamente y ata todos los cabos sueltos que venía dejando este film. ¿Vale la pena ir a verla al cine? Al que le gusta el género de lo sobrenatural, de las entidades, de los demonios, yo creo que es una buena película si uno no tiene otros planes para ir a ver al cine. Creo que se van a sentir satisfechos. No sé si van a salir, wow, me voló la cabeza, pero se van a sentir satisfechos porque es una buena película. Recuerden darle like, compartir, suscribirse si les gusta el género del terror. Yo les dejo un fuerte abrazo y les recuerdo, como siempre, mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir.